las horas posteriores, ¿no?, de esta nueva ley, pero hemos preferido, por supuesto, invitarlo hoy para poder ya comentar sobre los hechos consumados. ¿Cómo está, señor Lezcano? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, a ver, yo entiendo que el Instituto Peruano de Derecho Educativo tiene una posición que era relativamente favorable a lo que finalmente se ha aprobado. Según esta posición, había que tener de todas maneras una presencia de las universidades. Básicamente lo que tenemos es 2 asientos para universidades públicas, 1 para privadas, y el otro tema que ustedes destacan mucho es que se repotencia el CINEACE, ¿no? Yo le pediría que lo del CINEACE lo tocáramos en un minuto. Lo que le quería preguntar es, yo estaba revisando el actual Consejo Directivo de SUNEDU, que me imagino que va a tener que salir si esto termina de aprobarse. Oiga, y todos son doctores, magísters. Tenemos a alguien como Waldo Mendoza, que es no solamente es ministro de Economía, sino expresidente del Consejo Fiscal. Alguien como Aurelio Ochoa, que es especialista, por supuesto, en hidrocarburos, y repito, todos con grados académicos completamente competentes. ¿Qué está mal en este Consejo Directivo? Permite, por favor, que comience contextualizando el tema, es decir, abordándolo dentro del sistema educativo. Y además, al mismo tiempo, por supuesto, dejar constancia que nuestra intervención deja a salvo absolutamente la honorabilidad del superintendente de la SUNEDU, el doctor Osvaldo Segarra, y de los consejeros. Por supuesto que sí, eso no cabe la menor duda, son gente muy decente por demás. Pero el contexto es importante porque se han dicho muchas opiniones con relación al tema de la SUNEDU. Y la SUNEDU, con el CINEACE, son los organismos que sostienen 2 pilares del sistema de aseguramiento de la calidad. Creo que hay que abordarlo en ese contexto. La SUNEDU, efectivamente, tiene a su cargo toda la normatividad para las condiciones básicas de calidad a través del licenciamiento y las supervisiones, lo que se llama el licenciamiento universitario, que tanto hemos avanzado. Nosotros hemos sostenido que una de las fortalezas de la reforma es precisamente haber saneado y haber retirado universidades que nunca debieron entrar al sistema. Por eso es que ese dictamen referido a las universidades denegadas es absolutamente indefendible. Hay fortalezas que hay que decirlas claramente. Hay debilidades también, evidentemente, ¿no? El otro pilar del CINEACE que me estás pidiendo hablar en otro momento es un pilar tan o más importante que el del licenciamiento, porque, como te comentaba en la reunión anterior, apunta a la mejora continua de la calidad. Sobre eso no se está hablando, pero sí en el proyecto. Y por otro lado, separo ese proyecto, porque ese dictamen, que son 2, el referido a las universidades negadas, que reitero, no tienen ninguna razón absolutamente indefendibles, para concentrarme en este otro, que tiene que ver fundamentalmente con 3 temas. El de la conformación de la SUNEDU, el de la elección de su superintendente, y el otro tema que comenté ayer, que para nosotros es sumamente valioso, el de CINEACE. Con relación al de la conformación de la SUNEDU, tal como está en este momento, los consejeros son designados a través de una comisión de selección. Una comisión de selección que es designada por el ministro de Educación. Comisión de selección evidentemente no tiene ningún requisito y que va a seleccionar a consejeros que, como tú bien has indicado hace un momento, con nombre y apellido, tienen y les sobran condiciones académicas, efectivamente. Ahí hay un tema de vinculación directa entre el ministro de Educación, que designa a estos consejeros, y una vinculación, evidentemente, que sujeta a un organismo técnico y especializado al poder político. Pero no solamente ocurre con los consejeros, ocurre con el propio superintendente. Con esto no quiero decir que al superintendente Segarra se le haya elegido mal, no digo eso. Lo que digo es que al ser elegido normativamente el superintendente a propuesta del Ministerio de Educación, hay evidentemente un vínculo. Y debo decir, efectivamente, cualquiera que sea el gobierno de turno, por tanto, tiene allí un manejo que no resulta sano respecto de un organismo de acreditación que debe ser, nuevamente lo digo, técnico y especializado. Ahora, claro, entonces, pero ahora lo que se va a hacer es tener, para empezar,
de 7 a 3 representantes de las universidades. La pregunta ahí es cómo se va a elegir a esos representantes de las universidades, porque es cierto, no estamos hablando de una mayoría, pero estamos hablando a un paso de la mayoría. Por ejemplo, tienen, me parece, a un representante de los colegios privados ahora, con CITEC, ¿no?, que se mantiene, representante del Ministerio de Educación, que entonces, claro, pasa a tener igualdad de condiciones con los demás. ¿Cómo se van a elegir a esos representantes? Ya estamos entrando en un tema de conformación, entendiendo que efectivamente hay una necesidad de desvincular a los consejeros del Ministerio de Educación. Nosotros creemos que quienes tienen que participar son los actores naturales del sistema educativo, los que conocen el sistema educativo. Nos hubiera sido suficiente con que haya un representante de las universidades públicas y otro de las privadas. Con eso bastaba para nosotros. Se decidió por 2 públicas, una privada. No entendemos la razón, considerando que la educación superior universitaria, los 2/3 de la matrícula lo concentra la universidad privada. Pero en nuestra opinión debió haber pasado con un representante de uno y además esta inclusión del ministro de Educación nos parece saludable porque no estaba en el proyecto inicial. Acuérdense de que este dictamen acumula 3 proyectos legislativos. El original, con el que nace este dictamen, no consideraba el Ministerio de Educación. Nosotros decíamos es saludable que esté un representante del Ministerio de Educación y alguien como del CNACE, por lo que les acabo de explicar hace un momento, porque ese es el representante del otro pilar del sistema de aseguramiento de la calidad que debe coincidir en los consejos directivos para que no hayan superposición de funciones. Entiendo perfectamente la importancia que ustedes le asignan al CNACE y la destaco. Pero vuelvo, precisamente siendo usted presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, el Tribunal Constitucional en realidad le da la base legal o constitucional, valga la redundancia, a SUNEDU, señalando que el Estado había abdicado de su función de garantizar una educación apropiada, una educación superior apropiada. Esto, más allá de que nos guste el ministro de Educación de turno o no le daría precisamente al Estado esa vinculación que tenía hasta ahora, o que tiene todavía hasta ahora, hasta esa segunda votación. Es una inquietud. La respuesta es no. Coincidimos en que la fortaleza que trae la reforma universitaria es una de esas, la que el Estado recuperó un rol rector que había perdido. No, absolutamente de acuerdo. La indicación del Tribunal Constitucional de que haya un organismo como la SUNEDU para que regule condiciones básicas de calidad y supervise, es un tema que no se está tocando absolutamente para nada con este dictamen. Las funciones de la SUNEDU van a continuar. Las atribuciones para los licenciamientos, para el otorgamiento de nuevos programas, de nuevas modalidades de estudio, van a continuar en la SUNEDU. Lo que se está proponiendo acá es un cambio en la conformación, en los integrantes del Consejo Directivo. Ese es un tema en el cual el Tribunal Constitucional no ha tocado para nada. Perfecto, entonces esto no sería objeto finalmente, bajo ese punto de vista, de una acción de inconstitucionalidad. Es probable que, como están los votos, el gobierno actual no observe este proyecto de ley. Es muy sano que usted haga una diferenciación, además, con el tema de la famosa segunda oportunidad, porque el argumento de muchos críticos de este proyecto de ley que se acaba de aprobar es señalar que esto inevitablemente va a llegar a ese beneficio. ¿Qué se responde ante eso? Yo insisto, evidentemente de aquí en adelante, y por la naturaleza de los votos, ¿no? O sea, de bancadas que antes han defendido precisamente esa segunda oportunidad, con de repente ahora mismo hemos visto a la señora Gerí que ha celebrado esto, la rectora de San Marcos, con la bancada de repente de gobierno, la bancada más pegada al oficialismo. ¿No ve usted un riesgo de politización por ese lado? Me refiero a la estructura de la votación finalmente. Han mezclado estos 2 dictámenes en las discusiones, y la gente cuando comenta mezcla estos 2 dictámenes y evidentemente las opiniones tienen un resultado visto de esa manera. El dictamen que se ha aprobado no tiene absolutamente nada que ver con aquel otro, reitero nuevamente, indefendible, porque eso sí haría retroceder el sistema, todo ese esfuerzo que se ha hecho durante años para poder filtrar y sanear el sistema, quedándose
2/3 de todas las universidades que quedaron, han sido cerca de 50 universidades las que se están retirando del sistema, con una afectación estudiantil que desde nuestro punto de vista ahí hay una falta de estrategia que tuvo el Estado para impedir que eso haya ocurrido. Pero eso es un tema distinto. Lo que quiero resaltar es que ese saneamiento que se ha conseguido, consiguiendo que las universidades que se mantienen en el sistema, cumpliendo condiciones básicas de calidad, con rectores que no son los rectores de la ANR, sino son los rectores que precisamente se preocuparon para cumplir con esas condiciones básicas de calidad, eso creo que debemos conservarlo. Bien, bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con esta segunda votación. Yo quería, sencillamente para terminar, que usted comente los comunicados, las advertencias de Defensoría del Pueblo y particularmente preocupa el de Naciones Unidas. ¿Qué señala ante esto? ¿Cómo han interpretado ustedes esto en una situación que, como vemos, es compleja, ¿no? Fíjese, usted me obliga a comentar algo que de alguna manera lo hemos socializado, pero yo leí un comunicado del doctor Gutiérrez de la Defensoría del Pueblo relacionado con los proyectos educativos, efectivamente, y comentaba, decía casi expresamente que el presidente Castillo, uno de sus temas y defensa frente a esto era de que había que corregir la Constitución porque en la Constitución no se menciona expresamente a la educación como un derecho fundamental. Bueno, lamentablemente la Defensoría del Pueblo se olvidó de que ese artículo de la Constitución ha sido modificado y existe expresamente un mandato constitucional que señala e identifica la educación como un derecho fundamental, que así debe ser, junto a los derechos de libertad de enseñanza y al de elegir la educación de preferencia. De manera de que son opiniones que se respetan, pero que también tienen algunas fracturas que hay que identificar. Interesante puntualización, porque mucho se habla del cambio constitucional basándose en esto que usted acaba de señalar, pero ese es otro tema. Gracias, Luis Lezcano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, por estar con nosotros.